Entonces el tema, como lo dice aquí, es que nosotros no mostramos propiedades, no somos mostradores de propiedades, sino acompañamos decisiones patrimoniales. O sea, para que la gente quede claro de que nosotros no somos el llavero de la inmobiliaria. O sea, la persona que anda con 20 llaves, aquí camina, vamos a ver este, vamos a ver este, vamos a ver este, sino que lo hagamos de una manera muy, muy profesional. Entonces, bajo esa óptica, eh, yo lo que quiero es que las personas aprendan a evitar el turismo inmobiliario. ¿A qué le llamamos el turismo inmobiliario? Turismo inmobiliario lo llamamos a esta definición que saqué, espera que por aquí la tengo. Llamamos el turismo inmobiliario, dice, es la conducta de algunos clientes que visitan múltiples inmuebles sin intención real o capacidad inmediata de compra, motivados más por curiosidad, comparación desordenada o entretenimiento que por una decisión estructurada. ¿Listo? Entonces se nos da que a veces cuando empezamos en esto y nos llaman, entonces nos emocionamos mucho. Ay, nos están llamando. Yo a veces en un día recibo 10 y 12 solicitudes de personas que desean ver inmuebles, pero no tienen nada de eso estructurado. Arelis, muy buenas tardes. Bueno, Arelis Alvarado. Entiendo que Arelis es la primera vez que se conecta por acá. Hola, Arelis. Hola Oscar, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Arelis, estamos arrancando un tema que se llama evitar el turismo inmobiliario. Yo sé que tú estás hasta ahora conectándote y te falta todavía la cartilla de las anteriores, aunque tú viste alguna de las sesiones grabadas, ¿cierto? Sí, tengo entendido que según lo que me enviaste la segunda sesión, decía que evitar el turismo inmobiliario es Inmobiliario. como llevar Ajá, varios clientes a un inmueble y ya no se vuelve un negocio certero, sino ya es algo turístico. perfecto, perfecto. Arelis, ¿tuviste la grabación 2 y 3? Solamente la dos, Ah, bueno, listo. la tres la presencié. Ah, perfecto, 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 listo. Bueno, entonces, esto nos pasa mucho. Casualmente, una persona con la cual tuvimos contacto, Patricia Cosio y yo hoy, estamos en este tema, y es una familia que viene de Bogotá y quiere ver la mayor cantidad de inmuebles y le decimos, no, este no es un negocio de afán, este no es un negocio, una persona que va a invertir 300 400 millones de pesos, merece tanto él como nosotros que lo tomemos un poco con calma y que no corramos hacia cosas que en últimas no terminan en nada. Eh, Hay una máxima que quiero que entendamos en el negocio inmobiliario y es que esto se hace sin afán, sin afán. Esto no es comprar una cosa de 20.000 pesos y a veces una persona, uno le puede decir, mira, no puedo ir hoy, podemos ir el viernes a las 11 o a las 4 de la tarde. Si la persona está interesada realmente, la persona se va a agendar para eso, no hay que temer. Y básicamente muchas personas quieren atender a todo el mundo porque les da miedo perder un contacto de alguien que cree que es un cliente, pero el cliente real lo podemos calificar. ¿Cómo calificamos previamente eso? Entonces, vamos a mirar esto. Hablábamos de que enseñamos, no mostramos propiedades, acompañamos decisiones patrimoniales. ¿Listo? Bien. Entonces, para evitar esto, nosotros tenemos unas herramientas. Primero, la ficha de la propiedad. Yo creo que todos sabemos cuál es la ficha de la propiedad. Básicamente, la ficha de la propiedad, ahorita miramos una, es
es aquella información donde está contenida. Neyire, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Donde, ¿cómo vas? ¿Bien? Bueno, la ficha de la propiedad es la ficha donde está contenida toda la información y cuando nosotros captamos una propiedad, lo importante es diligenciar esa ficha, no por la ficha como tal, sino por tener un entendimiento real de cómo es la propiedad. O sea, no solamente saber cuántos metros tiene, cuánto vale, cuánto paga de impuesto predial, si tiene garaje, si tiene depósito, si tiene piscina, si tiene barbecue. Esas características son importantes. Aparte de eso, conocer un poco de la copropiedad, por ejemplo, es importante preguntar cómo está la administración y la cartera de la copropiedad. ¿Por qué es importante saber, por qué es importante saber cómo está la cartera de la copropiedad? Porque así mismo me voy a dar cuenta si es una propiedad bien administrada o mal administrada. Ejemplo, si yo ingreso a una copropiedad a captar un inmueble y yo sé que hay 80 apartamentos en ese edificio y veo que la cartera suma más de 100 millones de pesos, eso es un indicador de que está muy regularmente administrada la copropiedad o de que hay carteras quedadas y eso significa que los nuevos compradores o los nuevos propietarios podrían verse abocados, por ejemplo, a cuotas extraordinarias, a cosas que no están contempladas. Y eso es bueno que nosotros como inmobiliarios lo sepamos. ¿Cómo está esa propiedad administrada? A mí me dicen, es una cartera que suma nomás 15 millones de pesos, no tengo ningún problema. Pero si me dicen que la copropiedad en su administración debe 100, 200 millones de pesos que tienen de cartera, para mí es un signo de alarma para no captar esa propiedad. ¿Sí? Entonces, importante, ya vamos a mirar la estructura de la ficha de la propiedad, que todos de pronto ya la conocen, pero vamos a repasarla de manera que la revisemos. Espera, yo abro aquí una ficha de propiedad. Ficha, a ver, ficha. Esta es la ficha que generalmente manejamos. Es bueno cuando uno va a captar la propiedad, después de llamar, aplicar el guión y decirle a la persona, bueno, nos vemos mañana ya a las 3 de la tarde, llegar puntual. Yo voy con la ficha. Importante entonces saber la unidad, o sea, esto dónde queda, esto es el conjunto tal, cómo se llama, la dirección, importante, la dirección con piso que está aquí abajo, exactamente dónde queda. Cuando nosotros no colocamos esto y ya llevamos varias propiedades captadas, si no tenemos la dirección correcta, nos vamos a enredar. Y segundo, cuando vamos a subir a plataformas, para la geolocalización del inmueble en la plataforma, porque esto queda geolocalizado, si no tengo la dirección correcta, me queda mal ubicada. Entonces yo a No veces estamos subo, viendo la plantilla o la... ah, espera un segundo, gracias por... Ahora sí, Patricia, ahora sí la estamos viendo, ¿sí? Listo. Entonces, unidad. Conjunto, la clarita. Tipo de inmueble, apartamento o casa, ¿cierto? Aquí dice número de matrícula. Cuando uno a veces está captando, eh, lo primero que le dice al cliente es, présteme un certificado de tradición y libertad. El cliente dice, no tengo. Yo generalmente le digo, aunque sea uno antiguo, déjemelo ver y yo tomo el número de matrícula, porque el número de matrícula es un documento público. Yo puedo descargar, si quiero, el número de matrícula y saber ese inmueble cómo está. Un certificado de matrícula tiene un costo de 20.000 pesos. Si nosotros estamos captando, ese costo se lo traslado yo al propietario. Le digo, por favor, descárgueme un certificado de matrícula y me lo envía, pero por lo menos deme el número inicial para yo tener el número de matrícula.
¿Por qué es importante conocer ese certificado de tradición? A ver, Viviana me está preguntando algo. Sí, sería bueno, Oscar, pues en mi caso yo no sé leer los certificados y sería Ok, buenísimo como una capacitación porque digamos que uno capte un inmueble y el inmueble tenga un embargo, tenga una hipoteca o en fin muchas cosas que pueden pasar que uno no identifica y uno capta ese inmueble que digamos con ok, un embargo se puede vender o tenga sucesión. perfecto, perfecto. Listo, vamos a hacer esa en la próxima, puede ser en la próxima. Tenemos varios temas que debemos ir capacitándonos poco a poco. Ese es uno que me parece importantísimo, Viviana. Muy buena tu inquietud. Y es cómo saber leer esa matrícula. Generalmente la matrícula tiene pues una ficha catastral, un número de matrícula y tiene unas anotaciones. Y uno allí puede ver como en una hoja de vida qué es lo que ha pasado de ese inmueble, arrancando con eh, quién fue el primer propietario, quién fue inclusive el constructor, ¿cierto? Toda esa información es clave para nosotros. Cómo ha pasado de una mano a otra, cómo de pronto un banco ha intervenido y se ha hipotecado ese inmueble, si se ha levantado la hipoteca, si un juzgado ha embargado el inmueble o no. Todas esas anotaciones nos aparecen allí. Y por eso es que cuando se va a escriturar un inmueble, justo al momento de hacer la escritura, se tiene que bajar casi el mismo día a esa hora un certificado actualizado, porque de un día para otro puede suceder con un inmueble alguna modificación. Entonces es importante y lo vamos a ver, Viviana. En otra sesión también vamos a ver, por ejemplo, cómo leer un plano de una vivienda, o sea, cómo leer los planos de una vivienda. Y otra cosa importante también es conocer un poco de la parte estructural del inmueble. Hombre, este edificio, ¿cómo está construido? ¿Es un sistema industrializado? ¿Es un sistema porticado? ¿Qué tipo de inmueble es? Y conocer un poco de eso, porque a veces hay clientes inclusive que saben más que el que está vendiendo, que el inmobiliario, y empiezan a hacer una serie de preguntas. No tenemos que ser totalmente expertos, pero sí por lo menos poder sostener una conversación con el cliente sobre ese tipo de cosas. Eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, la dirección, el parqueadero, ¿sí? Tiene parqueadero. Aquí importante saber, ese parqueadero es un parqueadero cubierto, está en el sótano, es un parqueadero que tiene, aparte del ejemplo apartamento, una escritura independiente que se da muchas veces. Hay escritura sobre el apartamento, hay escritura sobre el parqueadero independiente con ficha catastral, ¿cierto? ¿Qué número es el parqueadero? Otra cosa importante del parqueadero es para uno, para dos carros. A veces hay parqueaderos lineales para dos vehículos y eso es importante y son detalles que pueden definir o dañar una venta. Entonces, importante. Eh, También con el tema de parqueaderos, a veces hay ciertos conjuntos donde los parqueaderos no están asignados al propietario, sino que son unas bahías abiertas donde las personas se parquean en orden de llegada. Y hay un vigilante a veces. Eso se da en algunas ocasiones. Entonces, saber si ese tipo de parqueadero corresponde a ese tipo de bahías, donde uno le puede decir al cliente, mira, no tiene un parqueadero asignado en el conjunto, pero hay una bahía donde puedes parquear. ¿Listo? El barrio, importante. La descripción del barrio clara. Por ejemplo, en Ibagué sabemos que hay un piedra pintada alta, un piedra pintada baja, y la diferencia entre los dos es apreciable en cuanto a estrato, en cuanto a valor de metro cuadrado, etc. El área en metros cuadrados, ese nos lo proporciona el certificado. Cuando estamos en el momento de la captación, uno le puede decir al cliente, dígame, y generalmente lo sabe, cuántos metros cuadrados tiene su apartamento. Entonces le dice a uno, tiene 80 metros. Luego eso lo voy a corroborar cuando él me envíe el certificado de tradición, si lo que me dijo efectivamente es verdad. ¿Sí? A veces cuando damos una medida, subimos a plataformas
y el cliente que va a comprar se entera de que la medida no eran 78 metros, sino 76, ese detalle hace que a veces un negocio se pueda dañar. Y nos ha pasado. A veces por 50 centímetros de área, un cliente a veces toma una decisión de decir, ya no me dio confianza, no me dieron la medida exacta. Hay clientes de todo tipo en ese negocio. Bueno, el nombre del propietario. El nombre del propietario es quien figura en el certificado como propietario. ¿Sí? O sea, es quien figura en la última anotación que aparece una X con su cédula, el nombre del propietario. ¿Listo? A veces el nombre propietario puede ser una persona natural generalmente o a veces puede ser una persona jurídica. Cuando es una persona jurídica, debemos pedirle al cliente que nos haga llegar, por favor, un certificado de tradición, perdón, un certificado de Cámara y Comercio para verificar que sea quien es el que aparece como representante legal de la firma. Muy bien. Número de cédula importante, el celular, el correo electrónico es importante porque a través del correo le vamos a compartir los enlaces, las campañas y lo vamos a enterar también de mucho de lo que hacemos con el inmueble. Aunque hoy en día la gente usa más el WhatsApp, el correo todavía sigue siendo valioso para eso. Es importante tener el correo. Muy bien. El año de construcción en el certificado generalmente aparece y también el cliente lo sabe. Viviana me está levantando la mano. Viviana. Olvidé bajarla, no, no, no. Ok, listo. Bueno, el año de construcción es importante. Nosotros, la vida útil de un edificio en Colombia está estipulada en 50 años. Un apartamento del año 2000 ya tiene la mitad de la vida útil recorrida. Ahora encontramos construcciones del año 1980, ¿cierto? Con muy buenas características todavía porque fue bien construido, ¿sí? Eso hay que hacérselo ver al cliente. Tengo un edificio y he captado algo del año 1980, es porque tiene algunas características que me llaman la atención en cuanto a su estructura de construcción. Voy a colocar un ejemplo. En Ibagué hay un edificio en el Parque Murillo Toro, que es el edificio de Corfi Tolima, y ese edificio es un edificio supremamente bien construido. Tiene casi 40 años, pero tiene todo su estructura impecable. Fue construido por un ingeniero muy conocido en Ibagué que se llamó Félix García y que hicieron con muy buenas bases, buen hierro. O sea, es un edificio extraordinario. Acaban de hacerle una repotenciación a los ascensores y uno, ese tipo de cosas debe conocerlas para podérselas transmitir al posible cliente. Muy bien. Otro tema. Um, el saber si el inmueble tiene una hipoteca. ¿Está hipotecado? Sí está hipotecado. ¿Y por qué valor? Entonces es interesante conocerlo. Se puede vender con la hipoteca siempre y cuando el cliente acepte la espera de que con el anticipo se pueda levantar la hipoteca. O si tiene un leasing, generalmente, y son muchos inmuebles que se venden por leasing, y el cliente dice, por ejemplo, el apartamento vale 400 millones, tiene un leasing pendiente de 200 millones, el cliente entonces afirma, cuando me paguen mi anticipo, levanto el leasing y ya vamos a levantar. Bueno, tengo dos preguntas, Arelis y luego Viviana. Arelis, por favor. Sí, Oscar, tengo una duda. ¿Qué es leasing en la parte inmobiliaria? Ah, qué buena pregunta, Arelis. Cuando se compra un inmueble, la persona tiene varias modalidades. Uno, de contado. Dos, con un crédito bancario.
hay créditos especiales para vivienda y hay créditos de consumo. Los créditos de consumo realmente tienen tasas más altas y hay créditos de vivienda que los bancos tienen. Y cuando hay planes del gobierno amarrados, hay un subsidio a la tasa de interés. En este gobierno, esos planes no han existido. Existieron hasta hace 3 años, lo que ha disminuido el interés de los constructores por construir, que ese es otro tema. Y hay una figura que se llama el leasing. El leasing significa un arrendamiento. Entonces la persona, el propietario del inmueble es el banco. Y básicamente a la persona que solicita el leasing le entregan el inmueble y la persona paga un canon de arrendamiento financiero y paga como si fuera un arriendo, ¿cierto? El inmueble no es de él, el inmueble es del banco. Y al final del plazo estipulado, si estipularon el pago en 5 años o en 10 años o en 15 años o en 20 años, se le da la opción al cliente de que haga uso de una opción de compra, que generalmente se estipula en un 10 o 20%. Significa que si el inmueble vale 400 millones de pesos y llega al final del leasing, la persona, el banco le dice, si se quiere quedar con el leasing, por favor pague el 10, lo que se haya estipulado, o el 20%, o sea, 80 millones de pesos, y le traspasamos la propiedad del inmueble. Si no, simplemente termina el contrato, el cliente se va y el banco sigue siendo dueño del inmueble. ¿Mm? Esto se usa mucho, no solamente en inmuebles, sino en vehículos. Sobre todo hay mucha empresa que compra Discúlpame, Oscar, vehículos. ¿Sí? discúlpame, viene siendo como parecida a la figura de pignoración. La pignoración se da en el caso de un vehículo cuando queremos darlo en garantía por un préstamo, por ejemplo. Entonces, alguien me presta a mí un dinero, yo le digo, le pignoro mi vehículo como garantía. En el caso del leasing, eres un arrendatario que paga un canon mensual, pero que tiene la opción de quedarte con el inmueble si pagas al final la opción de compra. ¿Sí? Entonces cambia en ese sentido. La pignoración es como cuando se hipoteca. Podríamos casi asimilar la pignoración a una hipoteca. Lo que pasa es que el término pignoración se usa más en vehículos y la palabra hipoteca en inmuebles. ¿Ok? Entonces mucha gente, por ejemplo, dice, yo quiero comprar o no, como dice la gente, no quiero desperdiciar mi dinero que pago en arriendo, sino que quiero como que el arriendo se pueda capitalizar para que al final yo me pueda quedar con el inmueble. Entonces, en vez de pagar arriendo, me meto en un leasing. El banco, todos los bancos que manejan leasing le hacen un estudio de crédito a la persona. Si tiene la capacidad de crediticia, le otorgan el leasing, ¿sí? Y le dicen, al final de los 15 o 20 años, de acuerdo a lo que se pacte, usted puede quedarse con el apartamento, con el inmueble, si hace uso de la opción de compra, de lo que se estipule, de un 10, de un 15, de un 20%, ¿correcto? Entonces el leasing es muy utilizado hoy en día, mucho, para que la gente diga, no voy a botar mi plata en arriendo a la basura, sino que lo que yo voy arrendando al final tengo la opción de pagar con una opción de compra. ¿Sí te quedó claro, Arelis? Sí, Oscar, muchísimas gracias. Perfecto. Ya Perfecto. van. Bueno, listo. Viviana, por favor. La pregunta mía era la misma de Arelis, que era un leasing, pero ahora tengo otra. Dale. Si la propiedad es leasing, o sea, le pertenece al banco, entonces, ¿cómo esa persona puede vender la propiedad si la propiedad le pertenece al banco? Ok, muy buena pregunta. El banco es el propietario y el tenedor es el arrendatario, llamémoslo así. En teoría él es el propietario, en teoría el tenedor es el propietario, pero está a nombre del banco. Entonces, él tiene la potestad de negociar el inmueble, ¿cierto? Siempre y cuando el banco se entere y se le liquide el saldo de la deuda
generalmente los negocios se hacen de esa manera. El apartamento, ejemplo, vale 400 millones de pesos, el leasing tiene una deuda de 200 millones, entonces se le pide a la persona que va a comprar que anticipe esos 200 millones, que son como unas arras del negocio, y se va al banco primero y se paga ese saldo para que quede liberado el inmueble. El banco le pregunta al que va a comprar, ¿usted quiere seguir por leasing o sencillamente liquidamos el leasing y ya el saldo lo negocia con el arrendatario? A veces, muchas veces la persona dice, yo quiero seguir con el leasing. El banco le hace un estudio independiente a ese nuevo cliente y le dice, le otorgo también el leasing, le doy continuidad al leasing, aunque generalmente hacen uno nuevo, ¿sí? Lo que la gente a veces quiere es conservar es la tasa de interés que traía el leasing anterior. Eso a veces no se da porque las tasas son muy cambiantes. Si tú negociaste una tasa de interés en el año 2022 al 12.5 y hoy en día la vas a negociar y hoy en día vale el 14, el banco le dice, le doy el leasing, pero con la nueva tasa no le puedo dar la misma tasa que traía el anterior leasing. Por eso se hace un nuevo estudio de crédito y al nuevo arrendatario se le entrega el inmueble, pero con una tasa diferente, o sea, una cuota más alta. Eso depende también de la fluctuación de las tasas de interés. ¿Ok? Ese es otro tema que me parece importante que profundicemos en otra sesión, y es que le podamos ofrecer al cliente que lo necesite opciones de crédito. A veces el cliente dice, tengo una plata, pero me falta otra, y yo le puedo decir, yo sé quién le puede prestar, qué banco le puede prestar o qué banco le puede hacer un leasing, ¿sí? De manera que usted pueda acceder a ese inmueble. Y por ahí también tenemos otro ingreso por ayudarle a otorgar el crédito al cliente. Esa es otra sesión que vamos a hacer más adelante, que me parece clave porque así también podemos complementar mucho toda la ayuda que le podemos prestar a los clientes diciéndole por dónde puede financiar su apartamento, su inmueble, ya sea con un crédito de consumo, con un leasing, ¿cierto? Eh, ¿Cómo podemos ayudarle al cliente a desentrabar un negocio? Hay otra figura que tiene el leasing que se llama el leasing back, y es que la persona con un inmueble, esto ya alejándonos de una compra-venta, una persona que tenga un inmueble y necesite un dinero, se la puede entregar al banco como si fuera una hipoteca, ¿cierto? Y el banco le presta un dinero sobre su inmueble. Eso es una hipoteca que puede hacerse a través de leasing o de hipoteca simple. Esas son como herramientas financieras con las que puede jugar el cliente para conseguir recursos. Entonces, hipoteca es cuando el inmueble se compra a través de un crédito de consumo o un crédito de vivienda y el bien queda hipotecado a nombre del banco, pero el propietario es el propietario, es la persona que lo compró. El leasing es una figura donde yo arriendo el inmueble, pago un canon mensual con una opción de compra al final, pero el propietario es el banco, hasta que no se haga uso de la opción de compra al final. ¿Listo? Esto es importante conocerlo porque hoy en día mucha gente compra a través de leasing, pero no hay ningún problema, es como un crédito. O sea, podemos simplificarlo en decir, una hipoteca es un crédito y leasing es un crédito. Y se pueden liquidar al momento en que se pague el saldo de la deuda, se levanta, se libera el inmueble y se puede escriturar a nombre de la nueva persona. Bien, listo. Eh, Importante, siguiendo aquí con el formulario, entonces sigue el estrato. En Colombia, esto no se maneja en otras partes del mundo, pero el estrato en Colombia es importante. Vamos del estrato 1 al estrato 6. El estrato define varias cosas respecto al inmueble. El estrato define el valor del inmueble, el valor de los servicios públicos del inmueble, el valor del impuesto predial del inmueble, de la valorización. Eh, a veces el estrato va amarrado, no siempre, al nivel socio cultural de las personas del estrato. ¿Sí?
Uno a veces dice, no, es que la gente del estrato 6 es mucho más educada que la gente del estrato 2. Eso tiene excepciones, pero uno podría presuponer que las personas y los apartamentos y los inmuebles que están en estratos altos tienen unos niveles, unas amenidades, un nivel de comunidad mucho más sano que un estrato más bajo. Eso por regla general y sin discriminar a nadie, uno lo puede ver en muchos condominios. Entonces, muchas personas cuando hablábamos de la otra vez del nicho que vamos a escoger, dicen, yo solamente voy a trabajar con estratos 5 y 6, porque es que en los estratos 5 y 6 es donde fluye más el dinero, es donde la gente es más educada, es donde voy a hacer negocios más limpios, llamémoslo así. Habíamos hablado en una oportunidad que cuando nosotros nos metemos a veces con propiedades de estrato 2 y 3, tenemos unos inconvenientes y es que la persona generalmente no quiere entregarle al inmobiliario la venta de su inmueble porque él mismo desea venderlo y ganarse él mismo la comisión. ¿Sí? Entonces él mismo coloca avisos, él mismo lleva un aviso a la tienda de la esquina, él mismo quiere venderlo. Y nosotros hablábamos de que la actividad inmobiliaria requiere tiempo, requiere pago de plataforma, requiere saber cómo mostrar el inmueble, o sea, es un oficio ya delimitado. Entonces, lo que nosotros invitamos es a que le entreguen al zapatero los zapatos y no al que hace otro oficio. Zapatero a tus zapatos, cada uno con su función. Y por eso nosotros recomendábamos que es más fácil captar en los estratos 4 a 6 que en los estratos 1 a 3, sin que sea imposible nosotros, no estoy diciendo eso. Hay personas que se dedican a estratos 1, 2, 3 y rotan más o menos bien los inmuebles. Todo depende de la persona también. Lo otro importante aquí en el formulario dice valor, valor. En la primera entrevista con el cliente, cuando estamos captando el inmueble, uno le pregunta, para usted, señor, ¿cuánto vale su propiedad? Entonces le dice la persona, mi propiedad vale 300 millones de pesos. Yo coloco ahí 300 millones de pesos. Luego le pregunto, señor, ¿usted de dónde saca ese precio? ¿De dónde saca usted que su apartamento vale 300 millones de pesos? La gente dice, lo que pasa es que por aquí todo el mundo, allí al frente venden en 320, allí en 310, aquí. O sea, la gente se guía por lo que ve que está el mercado colocando en venta. Lo que no ve es que a veces colocan valores cuyas propiedades llevan 1 o 2 años en venta y no se venden, porque son precios colocados arbitrariamente. Nosotros lo que hacemos ahora es que colocamos en una aplicación la ficha del inmueble, le damos la georreferenciación y por esa aplicación de inteligencia artificial nos dice, mire, en ese sector, en el último año, el metro cuadrado se ha vendido en tanto. Y no lo sustentan estos portales, portal de finca raíz, de metro cuadrado, de Propit, de no sé qué, ¿cierto? Y entonces sugerimos que con el nivel de acabados, le decimos qué acabados tiene el apartamento, en qué piso queda, cómo se ve la estética, y nos dice, de acuerdo a a lo que me está diciendo, el valor de ese apartamento no es de 300 millones, sino de 280 millones de pesos. Nosotros con esa información le decimos al propietario, mira, hemos hecho un estudio de mercado y su apartamento se vende más fácil en 280 que en 300. Si lo dejamos en 300 o por encima, de pronto nos vamos a demorar mucho más en venderlo. Entonces allí ya entran en consideración otros aspectos del vendedor y es, ¿tengo afán de venderlo o puedo esperar? Si la persona a veces puede esperar, dice, yo lo dejo en 300 y vamos a esperar a que aparezca un cliente y nos dé ese dinero. Pero no, hay otros que dicen, necesito venderlo rápido, coloquémoslo por favor en 280 o ligeramente inferior a 280. Nosotros le damos esa sugerencia para que la persona entienda que el precio surgió de como de una herramienta objetiva.
El otro aspecto importantísimo tiene que ver con la administración. Ah, bueno, me detengo un momentico aquí con lo del precio. El cliente debe entender, el cliente debe entender que cuando él está vendiendo, que cuando él está vendiendo, él tiene que asumir unos costos al vender. ¿Cuáles son los costos de la persona al vender? Cuando una persona vende, debe pagarle al inmobiliario el 3%. O sea que si estamos hablando de un apartamento de 300 millones de pesos, al inmobiliario debe pagarle 9 millones de pesos. Y debe pagar en la notaría unos impuestos que corresponden a la retención en la fuente, que corresponden a los gastos de notaría. Yo le doy al cliente también el estimado de lo que tiene que pagar en la notaría. Entonces, un apartamento de 3 millones de 300 millones de pesos, en la notaría, por concepto de impuestos y gastos notariales, aproximadamente de pagar unos 7 millones de pesos. O sea que él tiene unos gastos de comisión, 9 millones, más 7 millones de pesos en notaría, ¿cierto? Estamos hablando de 16 millones de pesos que él debe tener en cuenta que va a tener que erogar cuando reciba el dinero de la compra. Porque la gente a veces no hace cuenta de eso y cree que va a recibir neto los 300 millones de pesos. ¿Listo? Aquí se da también, en este caso del valor, una pregunta que muchos clientes hacen y es que si podemos registrar el apartamento por un menor valor para disminuir el costo en la notaría. Eso es posible si, primero, el valor en el avalúo catastral está por debajo del valor comercial. Si el valor comercial son 300 millones de pesos y el avalúo catastral está en 180 millones de pesos, podríamos revisar la escritura, por ejemplo, en 200 millones. Pero hay que tener en cuenta que ese dinero, en la diferencia entre el valor comercial y el valor registrado de 100 millones de pesos sobrantes, los va a tener que justificar en su declaración de renta. Doctora Patricia, ¿estamos de acuerdo? Los tiene que justificar. Estamos de acuerdo, sí, señor. Muy bien. Y también ese disminuir ese valor también influye en los gastos, en la ganancia ocasional. Entonces, Correcto, hay que tenerlo muy en cuenta. Ujú. correcto. Entonces siempre le decimos al cliente, mira, tienes que justificar esos 100 millones, háblate con tu contador para ver si te puede justificar esos 100 millones, ¿sí? A ver si los puede justificar para que no vaya a tener líos de ganancia ocasional y que le cobren un monto superior en la declaración del año siguiente. Entonces mucha gente dice, no, yo me la juego, ya hablé con el contador y lo podemos registrar así. Yo le listo, le doy la advertencia de lo que tiene, de que el contador tiene que manejar ese valor. A veces la gente maneja un valor por sistema bancario, otro valor en efectivo, también lo hace mucha gente. Eso de común acuerdo lo hace el comprador y el vendedor. Y nos ha tocado en muchos negocios hacerlo así. Porque los clientes dicen el apartamento vale 300 millones, le voy a dar 200 millones en efectivo y 100 van por el banco. Entonces la gente cuadra eso allí. Pero nosotros sí le recomendamos a la persona que en en lo posible, registre el valor de la escritura por el valor comercial para que no tenga líos. Muy bien. Em, listo. El valor. La administración. El valor de la administración se ha vuelto en los últimos tiempos, yo diría que en los últimos 2, 3 años, un valor determinante a la hora de vender un inmueble. Hoy en día las administraciones se han subido de precio. Eh, ¿Cómo se calcula el costo de la administración en un edificio? Básicamente una administración baja la paga un conjunto cuando está distribuido en muchas unidades habitacionales. Si estamos en un conjunto con 400 apartamentos,
podemos encontrar una cuota de administración de 250.000 pesos. Pero si estamos en un conjunto, un edificio de 80 apartamentos, la cuota de administración puede costar 450, 500.000 pesos, 700.000 pesos. Y hay mucha gente que dice, me gusta mucho el inmueble, pero es que la administración está muy costosa. Hoy en día ya nos toca asumir al que compra administraciones costosas. En este año, muchas administraciones están cotizando y tratando de migrar hacia la solución automatizada de los edificios para poder suprimir, por ejemplo, el número de vigilantes, de turnos de vigilancia. Entonces están adoptando sistemas híbridos entre suprimir 2 vigilantes, dejar un vigilante y automatizar el edificio. Eso implica para los propietarios una derogación de cuota extraordinaria. Hacen la inversión de un edificio promedio, puede costar unos 100 millones de pesos, pero pueden bajar casi que a la mitad el costo de la administración, dejando un vigilante y automatizando. Hay mucha gente, y creo que en esas asambleas de este año, en marzo, se van a ver mucho estas solicitudes de automatización en copropiedades. Lo estamos viendo ya que la gente está muy inquieta con eso. El incremento del salario mínimo al 23%. En junio cambia el tema de la jornada laboral. Ahí tenemos un cambio también de horas laborales y de número de horas trabajadas, incrementos nocturnos que se dieron también en la última reforma, y todo eso pensando en que, por ejemplo, el tema de vigilancia pesa casi en el 70% del costo de administración, han hecho que las administraciones se suban. Entonces, tenemos que lidiar con costos de administración altas, pero hay que justificarlo. Cuando a mí me dicen, ¿por qué cuesta tanto la administración en este edificio? Yo le digo, mira, la administración cuesta porque hay vigilancia, hay cámaras, hay vigilancia 24 horas, hay cámaras, tenemos zonas comunes, por ejemplo, piscinas, barbecue, teatros, salones, gimnasios, todo eso hay que justificarlo en la administración. Entonces, ese es el tema que estamos lidiando todos los días ahora. El otro asunto, entonces, en la ficha, ¿cuántas habitaciones tiene el inmueble? ¿Son 2? ¿Son 3? Hay veces personas que cuentan de pronto un pequeño nicho de estudio como si fuera una habitación. Entonces, bueno, claramente son 2 o son 3 o es una. Número de baños, ¿cuántos baños tiene? Cuando el baño no tiene ducha, se habla de medio baño. Cuando es baño completo, entonces un baño. El garaje, ¿dónde está ubicado? En la plataforma, en el sótano o en el garaje comunitario, como hablábamos ahora, donde la gente se parquea en la bahía y todos tienen un acceso. Bien. Estudio, sala de televisión, depósito. Hay muchos inmuebles que no tienen depósito. Para la gente eso es clave, porque la gente siempre carga con muchas cosas. Entonces tienen que cargan con el árbol de Navidad, cargan con las cajas de las fotos de los hijos, cargan con las bicicletas. Y hay gente que dice, sin depósito no puedo. Y a veces el inmueble lo define ese valor adicional del depósito. Terraza, ¿tiene o no terraza? El impuesto predial. Entonces es importante decirle al cliente, por favor, muéstreme la boleta de la ficha catastral, la última. Y allí le aparece primero el valor, aparece el número de la ficha catastral, el número de matrícula inmobiliaria, en cuánto está evaluado el inmueble, ¿cierto? Hay inmuebles de 300 millones de pesos cuyo avalúo todavía está en 100 millones de pesos, ¿sí? Este año sucedió una actualización catastral muy fuerte para muchos predios porque estaba represada la actualización y pasaron de pagar 1 millón a 4 millones de pesos muchos inmuebles. Eso ha pasado este año. Importante porque el cliente va a saber que el impuesto de ejemplo está en 1.500.000 pesos, sabe que ese es su impuesto y sabe que puede cumplir con él. Bien, seguimos aquí. Le preguntamos al cliente, cuénteme los servicios, en cuánto más o menos le están llegando, el agua, la energía, el gas.
ejemplo, en un estrato 4, estos tres servicios suman más o menos 340.000 pesos. Agua, energía y gas. Luego pasamos a la cocina, es una cocina integral, es una cocina americana. Luego pasamos al gas, es un gas natural. En muchos edificios de más de 20 años no tienen la cometida de gas natural, sino tienen pipetas de gas propano. ¿Sí? Entonces es importante la claridad que sea gas natural o sea gas propano. Saber si tiene calentador. Esos aditamentos son importantísimos. Un calentador puede costar 1,5 millones, 2 millones de pesos. Hay gente que dice, yo vendo el apartamento, pero me llevo el calentador. A veces ese tipo de cosas suceden. Lo ideal es que si la persona ve el inmueble con el calentador, deje el calentador allí, no se lo lleve. Luego viene aquí el tipo de piso. En otra sesión vamos a ver acabados, cómo identificar si el piso es en tableta, en porcelanato, o sea, saber un poco de acabados. A veces los acabados son los que definen el precio final de un apartamento. En un mismo conjunto, un apartamento puede costar 200 millones de pesos y al lado el otro igualito en disposición, en distribución, puede costar 260 y la diferencia está en los acabados que la persona le ha puesto a su apartamento. Tanque de agua, clave también. Aquí la pregunta es, cuando el agua en la ciudad se va, quitan el agua, ¿qué autonomía tienen los tanques de esta copropiedad? Si está en copropiedad. Entonces nos dicen aquí, nunca se nos va el agua. Así se vaya 8 días en la ciudad, siempre tenemos agua porque hay un tanque de 10.000 litros abajo y ese es el tipo de valores que nosotros debemos resaltarle al cliente también, que son valores como un poco escondidos, pero que están allí para hacérselos ver al cliente. ¿Tiene planta eléctrica? Se cortó la energía. Hombre, el edificio tiene una planta eléctrica que me mueve los ascensores, prende las luces de los corredores, ¿sí? Inclusive nos alumbra partes privadas también. Eso es otro valor agregado que hay que darle al cliente. Ahí es donde se justifica el costo de administración también. ¿Tiene piscina? A veces la gente ni usa las piscinas, pero le gusta que el conjunto tenga piscina. Las piscinas implican mantenimiento, ustedes saben que para que usen las piscinas, los niños tienen que haber un salvaguarda allí, aunque no haya nadie, tienen que estar sentado ahí. O sea, las piscinas tienen un costo también. ¿Tiene salón comunal? Salón comunal me sirve para hacer las asambleas, para hacer reuniones familiares, etcétera, etcétera. ¿Tiene gimnasio? ¿Está bien dotado el gimnasio? ¿Qué máquinas tiene ese gimnasio? ¿Tiene jacuzzi? ¿Tiene baño turco? ¿Tiene sauna? ¿Tiene barbecue? Para mucha gente, esto es importantísimo, porque hay gente que está acostumbrada a reunirse con amigos, con familia, y esos espacios son totalmente importantes. No para todo el mundo, pero bueno. Hay gente que pregunta, ¿tiene cancha de qué? De minifútbol, de ping-pong, tenis. Si el conjunto tiene canchas, aparte de piscina, tiene canchas de tenis, eso requiere mantenimiento. Zona infantil, zonas verdes, oficina administrativa, también importante. Esas son zonas que pueden usar los copropietarios para hacer reuniones privadas. Generalmente uno pasa por las copropiedades y la oficina administrativa está siendo usada por el administrador, pero esas oficinas no son hechas para el administrador, son hechas para los copropietarios que las puedan usar para hacer sus reuniones. Ok. Y datos generales. Otros datos de importancia. ¿Qué es importante apuntar aquí que yo me haya dado cuenta del inmueble? Ejemplo, ¿la vista del apartamento da a un exterior o da a un interior? Eso es clave. Hay personas, ahorita vamos a mirar la encuesta que le pasamos a clientes, donde la gente dice, es innegociable para mí que el apartamento tenga vista al exterior, no vista al interior. Y es importante aclararlo porque cuando llega al apartamento se lleva la sorpresa de que da al interior y no al exterior, entonces no es lo que buscaba y se perdió la vista. Y aquí hay una pregunta clave que se la pregunto, parece que uno se metiera en la vida de la gente, pero es importantísimo.
y es preguntarle al cliente, ¿usted por qué está vendiendo? ¿Sí? Para el que va a comprar, es una curiosidad siempre, oye, y si es tan bueno lo que me está vendiendo, ¿por qué esa persona está vendiendo ese apartamento? Entonces las razones son múltiples. Eh, Hay razones sinceras y otras que no son tan sinceras. La gente dice, me vendo porque me voy de viaje. Vendo porque los hijos crecieron y está muy grande este inmueble para mi esposa y para mí. Vendo porque vamos a comprar una finca y entonces necesitamos vender el apartamento. Vendo porque me voy para el exterior. Muchas veces hay argumentos que están ocultos detrás de ese por qué vende. ¿Y cuáles son esos ocultos? Resulta que la comunidad no es tan amigable para el propietario y se quiere ir de ahí. Eso no lo dice, eso lo va uno conociendo con el tiempo. Resulta que a veces los garajes son pequeños y no caben los carros. Resulta que eh, la cuota de administración se ha subido tanto que se le volvió impagable al propietario. Resulta que, o sea, hay muchas razones y es bueno saber la razón real. Cuando uno se vuelve amigo del propietario con confianza, llamémoslo así, encuentra las razones reales de por qué se va, él se las cuenta a uno, ¿cierto? Las razones reales es porque tiene de pronto personas vecinas que no son muy amigables o que ha llegado gente al conjunto de no muy buena reputación, etcétera, etcétera. Lo que sí hay que saber y tratar de indagar es que estructuralmente la gente no haya maquillado su propiedad para venderla y salir corriendo de allí porque sabe que tiene algún vicio oculto. Entonces, yo con esta ficha completa, bien completa, entendiendo bien el inmueble, ahora también miro un poco el exterior. Hombre, yo estoy en qué barrio, en qué calle, qué negocios cercanos hay por acá. Tengo supermercados cercanos, tengo clínicas cercanas, tengo panaderías cercanas, ¿cierto? Tengo centros comerciales cercanos. Generalmente cuando eso existe cercano, estamos hablando de una ubicación estratégica. Estratégica, se ve en un sitio bien estratégico. Nosotros, particularmente, con la experiencia, hemos llegado a la conclusión que los inmuebles que mejor rotan, que mejor se venden y más rápido, son aquellos inmuebles ubicados entre 200 y 400 millones de pesos, que están ubicados en copropiedad, con vigilancia, edificios de menos de 20 años, eh, con ascensor, con ascensor. Último piso le resta puntos a la venta porque la práctica nos dice, la experiencia nos dice que la gente le tiene miedo a los últimos pisos por el tema de las humedades y las filtraciones que a veces suceden por ser el último piso, por la piscina si está arriba o por las humedades que se dan por la cubierta. Hay edificios muy bien curados en ese aspecto que tienen, aparte de estar muy bien, muy bien cubiertos con los productos apropiados, tienen doble cubierta, o sea, tienen la parte cubierta y tienen techo inclusive. Entonces la gente a los últimos pisos le tiene miedo con esto. Entonces hablamos de apartamentos entre 200 y 400 millones, administraciones más o menos equilibradas, hasta 400.000 pesos, con ascensor, ¿cierto? 3 habitaciones. Ese es el apartamento promedio que mejor rota y que con más velocidad se vende. Digo esto ¿por qué? Porque cuando uno está empezando, uno se emociona y le dicen, mira, hay una casa, ¿usted es inmobiliario? Sí, señor. No, es que tengo una finquita por allá arriba al pie de la salida de Armenia y no sé, entonces la gente lo ve a uno como que ese es el mago que puede vender todo lo que le pasan porque es inmobiliario, ¿sí? Resulta que si homologamos esto a un almacén y yo coloco un almacén de zapatos, pues yo no voy a meter cualquier tipo de zapatos. Yo voy a escoger la línea
de los zapatos que creo que se van a vender. Aquí sucede lo mismo y cualquier espacio de un inmueble que nosotros involucremos y subamos a plataformas está ocupando un espacio y está causando un costo. Cualquier inmueble que nosotros subamos nos está costando al semestre más o menos 200.000 pesos en ocupar un espacio en la plataforma, en ocupar el tiempo de pronto de atender llamadas inoficiosas, porque hay gente, como decíamos, que se dedica al turismo inmobiliario y no está valorando el tiempo del inmobiliario. Entonces nosotros decimos qué es lo que más se vende, qué por experiencia es lo que más se vende, tratemos de que todos busquemos eso que es lo que más rota. Hagamos de cuenta que cada uno tiene un almacén y vamos a escoger bien eso. Muchas veces implica un esfuerzo un poco mayor conseguir la propiedad que queremos, pero es mejor esperar a tener esa propiedad buena y no involucrar cualquier tipo de propiedad, porque perdemos tiempo, perdemos espacio, perdemos dinero, ¿sí? Perdemos dinero también. Entonces la ficha es importantísima. Este es el primer punto, la ficha. ¿Está claro con el tema de la ficha para todos? ¿O hay alguna inquietud? Me quedó claro. Listo, Patricia. Viviana. Muy bien. Listo. Entonces, Ay, yo quiero preguntar, a ver, dale. ¿qué hace uno cuando no consigue el valor de la cartera? O sea, el cliente no, digamos, el propietario del inmueble no tiene el dato de la cartera de la Ya. Sí. administración. Bueno, buena pregunta, Patricia. Eh, Nosotros debemos ser buenos investigadores a huesos. Yo Ok, generalmente llego a un edificio y hablo con el propietario y le digo, oye, cuéntame quién administra aquí. A veces conozco al administrador, no siempre. A pesar de que nosotros hacemos el diplomado en la Universidad de Ibagué para los administradores y hemos graduado más de 400 administradores, no los conozco a todos. Segundo, en las carteleras de los corredores a veces está la cartera o por algún medio, con algún residente, uno puede hacer algo de investigación al respecto, ¿sí? Saber cómo está la cartera. Inclusive si uno quisiera ser mucho más directo, le dice al propietario, oiga, présteme, por favor, la última acta de asamblea. ¿Qué se definió allá? ¿Cuáles son los dolores de esta copropiedad? Entonces, si uno puede conseguir eso fabuloso, no para encontrar las fallas al, al conjunto, sino que a partir de conocer las fallas, podamos más bien potenciar los puntos fuertes, ¿sí? ok. Entonces, sabemos que están hablando de las filtraciones, sabemos que están hablando de pedir una cuota extraordinaria, sabemos que están hablando de que van a cotizar la automatización, o sea, un poco conocer esa copropiedad. Si nosotros, entre más información tengamos, con más propiedad le vamos a hablar al prospecto, ¿sí? Cuando yo le hablo con propiedad al prospecto y le digo, mire, es que yo conozco bien esta zona, conozco cómo se mueve este edificio y conozco cómo se mueve el de allá al frente y sé en cuánto se vende allá y en cuánto se vende acá. Yo conozco quién construyó este edificio. Uno a veces puede llegar a ese nivel de detalle. Decir, no, mire, Ujú. es que este edificio lo construyó la constructora Torreón. Y Torreón tiene fama de construir muy bien. Tiene más de 60 proyectos hechos en los últimos 30 años. Y el nivel de satisfacción de lo construido por Torreón es muy bueno. ¿Cuándo se nota que una copropiedad construye, una constructora construye con calidad? Cuando rotan mucho los apartamentos en un sitio. De hecho, Patricia Eugenia, el apartamento del Padre Jesús fue el primer edificio que hizo Torreón en Ibagué, ¿sí? Y a mí, cuando yo supe que el edificio fue de Torreón y aparece en la página web de ellos, yo digo, este edificio está bien construido, ¿sí? Mm. Eso me da confianza y le puedo transmitir al cliente eso. Este edificio, mire qué tal. Ahora, si uno puede conseguir con el propietario los planos que le entregaron, si él tiene planos, otro argumento más de información, porque con los planos, la persona si va a modificar espacios sabe dónde están las columnas
estructurales, ¿sí? Sabe cómo puede mover paredes, o sea, una cantidad de información que le sirve mucho al propietario, ¿sí? La otra pregunta, la otra pregunta es si usted nos puede regalar el guión para cuando vamos a captar el inmueble. Ah, claro, eso los vimos en la sesión uno, pero claro que los vamos a compartir de nuevo. Ahora yo se los envío entonces en un recuento, se los envío a Patricia para que los tengan. Hay varios tipos de guiones, inclusive con Viviana hicimos unos ensayos de unos guiones hablados. También los podemos de pronto hacer hablados para que ustedes lo adecúen a su personalidad y presenten el guión ustedes mismos. Ahora, Ujú. Viviana Sí, Viviana. Eh, ya que estamos hablando del guión, sería bueno como hacer ejercicios para como para familiarizarnos con el tema, porque como digamos en mi caso yo soy muy nueva y preguntan cosas que uno queda callado, o sea, el susto, no sé, se queda uno callado y eso como que crea desconfianza por parte Ujú. del propietario, ¿sí? Sí, correcto. Entonces sí me gustaría como uno tener como la práctica, realizar ejercicios como entre nosotros para Correcto. poder como familiarizarnos con ciertos términos. Perfecto, los vamos a hacer, los vamos a plantear y los hacemos aquí en sesiones abiertas. Eh, Y la sí, otra inquietud que tengo es, hablamos de que no debemos hacer turismo inmobiliario, ¿cierto? Pero sí, cuando la persona va a tomar la decisión, ella no la toma viendo un solo apartamento, sino que ella quiere ver varios apartamentos. Entonces ahí de todas maneras sí, corremos como el riesgo de perder el tiempo, entre comillas, pues sí, sí, porque... sí. Sí. Nunca se puede minimizar todo el riesgo de perder el tiempo, pero sí lo podemos amortiguar un poco. Y yo te envío hoy, Patricia, la herramienta que nosotros usamos y nos ha dado muy buen resultado. Vamos a mirarla, vamos a mirarla. Nosotros, los pasos que seguimos con el cliente, entonces, son los siguientes. Nosotros decimos, la ficha de la propiedad es lo primero. O sea, cuando ya tenemos la ficha, se la enviamos a ustedes y ustedes se la envían al cliente. Y la ficha es lo primero. En la ficha aparecen fotos, características de metros, de precio, de administración, de todo. ¿Listo? Después de que le mandamos la ficha, nosotros le decimos al cliente, bueno, hablemos con el cliente, tengamos una entrevista previa, que es cuando él nos llama, ¿sí? O nosotros lo llamamos. Yo te envío, por ejemplo, Patricia o Viviana, ¿cierto? Te envío un interesado en tal vivienda. Tú lo llamas, tú le dices, yo quiero que hablemos un par de minutos sobre esta propiedad. ¿Usted me puede atender? Listo. Ok. Cuénteme. Yo no le voy a repetir otra vez la ficha, sino le digo, ¿qué le llamó la atención de esta propiedad para que usted no se haya contactado? Entonces la persona dice, pues me llamó la atención que está muy bonito el apartamento. ¿Me puede dar más información? Dice el cliente. Y uno dice, ¿qué más información le doy si todo está en la ficha? ¿Cierto? Resulta que la gente a veces no se toma el trabajo de leer bien la ficha. Entonces tienes que volver a decirle, mira, ahí es donde ya entra la creatividad y el parlamento que tú has creado. Este es un apartamento de 70 metros que está ubicado en una zona muy cercana a los centros comerciales, ¿cierto? El apartamento es de 3 habitaciones. Ahora yo les voy a enseñar a ustedes cómo tener un registro de las propiedades o cómo imprimir la ficha para tenerla a la vista, ¿cierto? Este apartamento está ubicado cerca de los centros comerciales, está cerca de droguerías, ¿cierto? Está muy estratégico respecto al aeropuerto, ¿cierto? Es todos los ángulos positivos del apartamento, se los doy allí. Y luego le digo, con base en esto que le acabo de decir, ¿a usted le gustaría ver el apartamento, conocerlo? La persona dice, sí, me gustaría ver el apartamento. Entonces yo le digo, listo. Entonces hágame un gran favor, dedíqueme un minuto, le voy a enviar una encuesta
y usted me la llena, me la diligencia ahí mismo en el teléfono, es muy fácil, de manera que podamos saber si este apartamento cumple con lo que usted necesita. Porque es que yo no puedo llevar a la persona a que le guste el apartamento en la visita. Yo voy es a confirmar en la visita que ya el apartamento le gustó. O sea, no es al revés, sino voy a confirmar que ya le gustó. Entonces la encuesta, miremosla un segundo. ¿Cómo es la encuesta que le enviamos? Es muy sencilla, bastante sencilla. Tu, 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 tu. A ver, yo miro la encuesta. Regálenme un segundo, yo la abro acá. La encuesta está colgada en Google y a nosotros nos llega automatizada la respuesta. Espera. A ver, formulario. Es un formulario muy sencillo que ya se las voy a proyectar. Listo. Entonces, la persona simplemente oprime el enlace y le aparece este formulario. Están viendo el formulario, ¿cierto? ¿Me confirman si están viendo el formulario? Y yo lo Sí, estoy lo viendo. vemos. Ah, bueno, perfecto. Entonces, el formulario dice, por favor, colóqueme su nombre y respóndame esto, por favor. ¿Este inmueble es para vivir usted o para invertir? Simplemente coloca una X para invertir. ¿Listo? Le pregunto, señor, ¿usted ya vendió su propiedad actual? ¿Sí o no? ¿Por qué es importante esto? Porque la gente dice a veces, no, yo no necesito vender mi propiedad actual para comprar, pero la mayoría de las veces la gente necesita vender su propiedad actual para comprar. Si me responde sí, entonces yo le digo, los recursos provienen para la compra de recursos propios, crédito bancario, venta de otra propiedad. O sea, ¿de dónde va a comprar? Aquí estoy midiendo de dónde vienen los recursos y la prontitud con que quiere comprar. Eso es importante para nosotros porque aquí podemos descartar si la persona simplemente está viendo ahora en marzo para comprar el otro año. Y a mí me interesa saber si va a comprar este mes. Esa es la otra pregunta. Ahora, ¿con quién toma la decisión? ¿La toma con su cónyuge, con un socio o la toma autónomamente? Cuénteme eso. Usted tiene la total disponibilidad de que usted es el que toma la decisión o tiene que consultarlo con otra persona. Ahora, marque para usted qué es indispensable de lo que está aquí indicado que debe tener el inmueble. Ascensor, balcón, garaje, depósito, gimnasio, tal, ¿cierto? Ahora, aquí una pregunta abierta. ¿Qué no le gustaría que tuviera la propiedad? ¿Qué creen ustedes que podría responder la persona acá? ¿Qué se imaginan? ¿Qué no le gustaría que tuviera la propiedad? ¿Qué podría decir una persona allí? ¿Qué podría ser eso? Chut de basura. No, no me gustaría que tuviera chus de basura, por ejemplo. ¿Sí? No me gustaría. No me gustaría que tuviera al frente una discoteca, por ejemplo. ¿Sí? No me gustaría cosas de ese estilo. O sea, ¿qué no le gustaría? Ahora, le Un pregunto, colegio podría ser también. ¿qué cosa, Lelis? Un colegio, porque a Un veces colegio. por el tema.
Sí, pues, Correcto. O un centro de salud al frente, porque se me va a volver inmanejable el tráfico. Correcto, Arelis, muy sí, bien. O sea, es bueno que la gente le diga a uno, es innegociable, no debe haber ni una discoteca, ni un colegio, porque no me gusta. Ahora, le pregunto, ¿el precio y costo de la administración se ajusta a su presupuesto? ¿Sí o no? Si la persona dice sí, listo. Ahora, luego le digo, indíquenos el rango de precios que maneja para la compra. De 150 a 200, de 201 a 300 millones, de 301. Aquí podemos estar hablando de una propiedad de 300 millones, pero él me marcó de 400 a 500. Entonces yo puedo saber ahí si esta propiedad no le sirve, le puedo ofrecer otra de otro valor. ¿Listo? Le digo, indíquenos, si la propiedad cumple con el 80% de lo que busca, ¿estaría dispuesto a avanzar? La persona me dice sí, con el 80. Y le digo, ¿tiene capacidad e intención de comprar en los próximos 30 días? ¿Sí o no? Porque estas preguntas son importantes, porque aquí la gente me puede indicar si simplemente está en exploración o si ya está listo para comprar. Nosotros necesitamos trabajar las agendas con personas que ya estén listas para comprar, que ya estén listas. Eh, yo sé que en cuanto al servicio al cliente uno dice, pero tengo que mostrarle para que en algún momento, claro, pero no con la urgencia a veces que requiere el cliente. Yo a veces recibo una llamada y me dice una persona, necesito ver hoy, son las 9 de la mañana, necesito ver hoy por la tarde ese inmueble porque viajo y me voy para Bogotá. Ese tipo de urgencias en el negocio inmobiliario a veces no aplican. O sea, nosotros le decimos, si cabe la cita bien, pero si no, no podemos. La aplazamos para 2 o 3 días o la semana entrante. En esto no hay afán. Estamos hablando de grandes sumas de dinero donde no hay que tomarlo con afán. Lo que pasa y sucede es que el prospecto usa al inmobiliario para varias cosas diferentes a comprar. Entonces él lo usa para comparar precios, para comparar otras cosas que ya vio, para simplemente informarse. Les voy a contar, el viernes, le pedí a una persona que me estaba preguntando por una casa que vio que tenemos a la venta de 1.600 millones y me llenó el formulario. Cuando le digo en el rango de cuánto, qué rango de precios maneja para comprar, me dice que de 300 a 400 millones. Entonces yo la llamo y le digo, mira, tú quieres ver una casa de 1.600 millones, pero me marcas que tu presupuesto o tu rango es de 300 a 400. ¿Por qué quieres ver la de 1.600? Me dice, no, es que mañana con mi tía no vamos a hacer nada por la tarde y pensamos que sería buen plan ir a ver la casa de 1.600 millones. ¿Sí? Entonces ustedes se imaginan, yo le digo a la persona, mira, para mostrar la casa tengo que llamar a una persona que tiene que desplazarse en un taxi para venirnos a abrir la casa, ¿cierto? Él va a invertir 1 hora o 2 horas de su tiempo para mostrarnos la casa. Y cuando me dices que simplemente es porque la quieres ver con tu tía como un plan de viernes en la tarde, pues nosotros no estamos en ese plan. No estamos en el plan de hacer turismo inmobiliario. Nosotros necesitamos es enseñar las propiedades para recomendarte la que necesitas para venta, no para hacer turismo inmobiliario. Sí, entonces no sé si me captan ahí por qué es eso. A nosotros nos responden las preguntas, la gente, aquí aparece el listado. ¿Qué nos dice la gente? El inmueble es para vivir el 75%, para inversión el 12,5%, para invertir el 12,5%. Cuando preguntamos si ya vendió, el 71% nos dicen que no ha vendido. ¿De dónde vienen los recursos? De crédito bancario el 57%. Aquí nos da toda una métrica y generalmente el 62,5% de la gente dice que define la compra con su cónyuge, con su cónyuge. Y dentro de lo que la gente quiere de los inmuebles,
mayoritariamente es que tengan garaje, que tengan vista exterior, que sea un lugar residencial. Esto es clave, ¿sí? Entonces, cuando la gente llega, bueno, y aquí hay cosas que no les gustaría que tuviera la propiedad. No les gustaría que tuviera vecinos ruidosos, que tenga problemas legales, que no haya ascensor, que tenga humedades y que sea de escaleras, ¿sí? El precio y costo se ajusta a su presupuesto en administración. El 75% dice que sí. Bien. Bueno, y aquí nos da toda una métrica de lo que la gente nos dice. Entonces, es importante, y aquí nos da individualmente lo que respondió cada persona. Cada persona nos responde. No es un cuestionario largo, es muy corto, y a nosotros sí nos sirve mucho conocer esa opinión del cliente. Cuando ya el cliente nos ha dicho las respuestas y sabemos que el inmueble cumple con el 80%, le decimos, listo, agendemos la cita. Y vamos a la cita mucho más seguros que en realidad ese inmueble sí le va a servir. Cuando no hacemos la encuesta y vamos de afán, la persona ingresa al inmueble y lo primero que dice es, yo pensé que tenía un balcón, no tiene balcón. Yo pensé que daba contra el exterior, da contra el interior. Yo no sabía que la cuota de administración era tan costosa. O sea, cosas que previamente pudimos haber filtrado con la encuesta. Viviana, adelante. Yo quería saber cómo tenemos acceso a esa encuesta. Ya se las envío al grupo. Voy a enviarla en este momento al grupo y simplemente la pueden abrir. Si quieren con su nombre, pueden hacer ahí una prueba, la envían como si fueran ustedes el comprador. Ya te la envío. Y, eh, y aquí me aparece tabulada, pero yo la elimino porque sé que es una prueba de ustedes. Colocan el nombre de ustedes. Hoy se la envía adelante fue a Patricia Eugenia, ¿no? Sí, me la envió a mí, pero yo quería preguntar algo. Con esa primera pregunta, hay personas Sí. que van a comprar por primera vez, entonces no tienen una vivienda que hayan vendido antes. ¿Ahí de pronto desvirtúa la encuesta o qué? No, no, no. Básicamente las preguntas que no apliquen, pues no aplican. Si la persona es comprador de primera vez, simplemente nos dice voy a pagar con crédito bancario. Entonces ya Ah, sabemos ok. que va a comprar. Lo que pasa es que generalmente, por eso se colocó la pregunta, la gente cuando va a comprar muchas veces tiene que vender otra propiedad, muchas veces, no siempre. Ah, Y a ya. veces hay gente que uno lo lleva, lo visita, inclusive uno cambió toda su agenda para cumplirle a ese cliente y al final le dice, bueno, ¿le gustó la propiedad? Yo le hago esta pregunta a la gente. De 1 a 10 respecto a lo que busca, deme una calificación. La gente me dice, hombre, 8 o 9. Yo le digo, bueno, si es 8, esos 2 puntos que faltan, ¿en dónde están? Me dice, no, pues de pronto que me hubiera gustado que el balcón fuera más grande. Sí, dice una persona. O me hubiera gustado que el piso no fuera en porcelanato. Sí, cosas así. Ahora, entonces a veces hay personas que hacemos toda la visita y en realidad la persona está simplemente explorando, explorando. Nosotros no estamos para ese tema de la exploración con el cliente. Él explora cuando una persona nos envía un mensaje de que le interesa un apartamento, no solamente ha visto el nuestro, ha visto 30 ese día, ha visto por todas las plataformas y nos envía el anuncio y dice, me interesa ver este apartamento. Entonces le hacemos el filtro de preguntarle, ¿ya vio bien la ficha? De hacer una pequeña entrevista telefónica con él y de decirle si está de acuerdo y lo vamos a agendar previamente, por favor, diligéncieme esta encuesta. Si no me diligencia la encuesta, yo no agendo la entrevista, ¿sí? Porque perdemos mucho tiempo si no estamos bien enfocados con ese cliente. O sea, y lo hemos visto en la práctica. Cuando generalmente aplicamos en la encuesta, el cliente va y oferta. Cuando no aplicamos la encuesta, generalmente el cliente va y simplemente dice, no,
déjeme, regáleme una semana, yo he hecho cuentas, hablo con mi esposa y yo lo llamo. Que esa está dentro de las 3 mentiras más grandes de la humanidad, ¿no? Déjeme, yo lo llamo. ¿Cuál puede ser otra de las mentiras más grandes de la humanidad después de esa que un cliente dice, déjeme, yo lo llamo? ¿Cuál puede ser? Entonces, ya una vez el cliente visitó el inmueble, vio la ficha, hizo la encuesta, estamos alineados en que lo que vio le gustó, reúne las características, ya que le gustó, ahora sí vamos a confirmar que eso que le gustó sea cierto. Y vamos a ir a ver la propiedad. ¿Listo? Inclusive al propietario. Siempre hemos dicho aquí que el cliente real nuestro, más que el que compra, es el propietario, ese es el cliente nuestro. Le gusta mucho que le filtremos los clientes, porque cuando a un inmueble le llevamos a 8, 10, 12, 14 interesados y nadie compra, dice el propietario, pero ¿qué pasa con mi inmueble? O sea, ¿por qué no se vende? Y no se vende porque hemos de pronto filtrado mal al prospecto. Estamos llevando al prospecto a una propiedad que no se alinea con lo que él quiere. Entonces nosotros le decimos al cliente, mira, nosotros cuando captamos, necesitamos hacer mínimo de 10 a 14 visitas con su inmueble. Y eso en número de visitas, 10 a 14 visitas. Y en tiempo podemos a veces demorarnos 4 o 5 meses vendiendo el apartamento. Eso a veces no sucede así, sucede más rápido. Hay propiedades que captamos un día y a los 2 días se venden. Y ha sucedido muchas veces. Por alguna razón se venden a los 2 días, o a la semana, o al mes. Pero en promedio podemos durar 120 días o podemos más o menos generar 12 a 14 visitas para vender un inmueble. En promedio. Ya si después de 12 a 14 visitas no vendemos un inmueble, está pasando algo o con el precio o con algo que no sabemos, está escondido, que no sabemos por qué los clientes no definen el negocio. Y hay que saberlo. Entonces nosotros le preguntamos al cliente después, cuénteme, ¿qué no le gustó? No, que el precio, que el costo de la administración, para nosotros retroalimentar también al propietario y decirle, mire, la gente está diciendo, estos últimos que fueron, a la señora no les gustó el baño y el piso que tiene el apartamento. Ay, qué bueno saber eso porque es que no sabíamos. Otro dijo, no lo compré porque la administración se me hizo muy costosa. Otro dijo, no, es que yo quiero es con vista exterior, no con vista interior. O sea, conocer los motivos. Los motivos. Bien, entonces esta es la encuesta. Ese es el formulario. Es muy sencillo y nos ayuda a filtrar muy bien hasta cierto punto las intenciones del prospecto. Nos ayuda a filtrar mucho Ahora, esto, ustedes saben que hoy en día competimos es por la atención de la gente. Y hoy en día la atención de la gente es muy corta. La gente te coloca en un chat o tienes un chat con ella en un WhatsApp y a la gente se le pierde el chat de uno de un día para otro dentro de 10 o 15 chats. Entonces es muy fácil que se olviden de nosotros y necesitamos hacer un seguimiento casi que a las 24 horas para no perder ese contacto. Viviana, La pregunta mía es, bueno, digamos que se concreta la venta, la comisión, ¿a dónde la paga el cliente? ¿O cómo es ok, el pago de la comisión? perfecto. Entonces, ya cuando el cliente dice que sí, dice, bueno, voy a comprar, entonces nosotros le transmitimos al vendedor la oferta, le decimos, el señor va a comprar. Entonces, lo primero que yo le digo es, vamos a hacer un contrato de compra-venta, ¿cierto? Ah, no, y antes de eso les digo, voy a armar un grupo de WhatsApp de 3 personas, comprador, vendedor y el inmobiliario. Abrimos un grupo
Y todos los documentos que voy a solicitar, por favor, van a ese grupo. ¿Qué le vamos a pedir a cada uno? Lo primero que le pido es que me envíen unos datos. Envíenme, por favor, copia de la cédula de ciudadanía de quien va a aparecer como comprador y de quien va a aparecer como vendedor. Uno. Dos, envíeme la dirección de cada uno del domicilio, donde viven. Tercero, envíeme un correo electrónico. Y cuarto, hemos definido que los pasos para perfeccionar la venta es que primero hagamos un contrato de compraventa. Miremos un contrato de compraventa cualquiera. Miremos un contrato de compraventa. A ver, miremos un contrato. Tengo un contrato cualquiera. Entonces, aquí hay un contrato de una venta de un lote, donde esto lo elaboramos nosotros. Aquí en el título aparece promesa de compraventa suscrito entre Clara Victoria Bastidas como promitente vendedora y Edilia Mondado como promitente compradora de casa, matrícula número tal, ubicado en la calle tal sur, conjunto campestre de la Almería, Cali, Valle del Cauca. ¿Listo? Aparece la vendedora, aparece la compradora. ¿Listo? Entonces, ¿quién compra? ¿Quién vende? ¿Quién compra? ¿Cuál es el objeto de este contrato? Entonces, la venta de la vivienda. ¿Cuál es el precio que se definió entre las partes? Se definió que se va a vender en 930 millones de pesos, con fecha octubre 21 de 2025. ¿Listo? Entonces ahí están enunciados. Y aquí viene toda la literatura. Entre los suscritos, Clara Victoria Bastidas Sánchez, mayor de edad y vecina domiciliada, de estado civil soltera, es importante pedir ese dato, es estado civil soltera, sociedad conyugal vigente o unión libre, porque en la notaría no los aceptan una escritura sin saber qué estado civil tiene la persona. ¿Esto por qué? Porque una persona que se presente como soltera y venda un inmueble y el día de mañana aparezca que no era soltera, sino que era casada o tenía unión libre, esa persona tiene el derecho de reclamar sobre ese valor que vendió. Entonces ahí está la persona incurriendo en un delito. O sea, decir si es soltera, si es casado, si es estado civil. Luego viene el objeto del contrato, ¿cierto? Donde el promitente comprador se obliga a comprar y el promitente vendedor se obliga a vender. Se dan los límites que aparecen en el certificado de tradición, ¿cierto? Los límites del conjunto. Luego se habla de la tradición del inmueble. ¿A quién lo adquirió? La que está vendiendo, ¿a quién se lo compró? No, se lo compré a esta persona, ya. Bueno. Luego, tercera, el precio convenido es de 930 millones de pesos. ¿Listo? Y ahí sigue. ¿Cómo va a pagar esos 930 millones de pesos? Lo que nosotros le decimos a la persona siempre es, para firmar este contrato de compra-venta, dele por favor al vendedor un anticipo, generalmente del 10% del valor del inmueble. Entonces, si el inmueble vale 900 millones, dele 90 millones de pesos. Y con eso entregamos un valor previo y el saldo se lo entrega por favor a los 2 días cuando la notaría nos tenga la escritura lista. Entonces, por ejemplo, en este caso dice que estos 930 la persona va a entregar 300 millones de pesos en efectivo a la firma de la promesa de compraventa. Y el saldo, 660 millones de pesos el día 31 de octubre, se los va a pagar una vez, o sea, este valor se los va a pagar una vez se firme la escritura, cuando la notaría nos diga a los 2 días ya está lista la escritura. Aquí es donde jugamos nosotros. Entonces nosotros para asegurar la comisión le decimos al cliente, por favor,
de lo que va a pagar, lo distribuye de esta manera. Le decimos al que compra, por favor le gira, al vendedor le gira 632 millones de pesos y al intermediario que somos nosotros nos gira este valor, en este caso 27 millones de pesos, a nombre nuestro. Aquí aseguramos la comisión que salga girada directamente del comprador. ¿Por qué lo hacemos así? Con eso nos evitamos inclusive firmar contratos muchas veces, que a veces la gente se niega y nosotros decimos, listo, no firmamos el contrato, pero en el contrato de compra-venta nosotros nos incluimos en el negocio y nos giran a nosotros la comisión directamente, o sea, una parte al que vende y la parte de la comisión está incluida en el contrato. Entonces ahí absuelvo la pregunta que dice Viviana. ¿Listo? En el contrato, de todas maneras, queda incluido que eh, estipulamos una cláusula que se llama arras, que arras es como la garantía de que el negocio ambas partes lo van a llevar hacia el final. Y que si alguno de los dos incumple, le paga a la parte cumplida el valor de las arras. En este caso se definió que las arras valen 90 millones de pesos. En caso de que alguno de los dos se retracte, le tiene que pagar a la otra parte 90 millones de pesos. ¿Y por qué la sanción? Porque hay personas que dicen, ya yo le di la palabra que le iba a vender a usted y deseché otros dos clientes. Entonces, si me incumple, me tiene que pagar esa multa. Las arras son como una multa. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro, Viviana? Y me quedó claro. Listo. Entonces, aquí aseguramos la comisión. En el mismo negocio, el cliente le gira al vendedor y nos gira a nosotros en la cuenta nuestra. Aquí aseguramos nosotros la comisión en caso de que exista alguna persona que por algún motivo niegue la comisión. A nosotros no nos ha pasado en realidad nunca que una persona nos niegue la comisión, pero por asegurarnos lo hacemos de esta manera. Ya el resto de la compra-venta entonces eh, trae unas cláusulas donde dice que la vendedora garantiza que el bien objeto de la presente promesa es de su exclusiva propiedad, lo que verificamos a través del certificado de tradición, que lo ha poseído de forma regular, pacífica, que se encuentra a paz y salvo de todos los servicios públicos, que no tiene gravámenes, que no tiene embargos, que no o sea, la persona manifiesta en el contrato eso. ¿Listo? Se estipula la entrega cuando la persona firme y entregue el saldo adeudado el día de la escritura, ya se puede hacer la entrega del inmueble, ¿correcto? Aquí colocamos otra cláusula importante y es el origen de los fondos, y es decir, que la persona que está vendiendo compró el inmueble con recursos lícitos, que no fue comprado con ninguna actividad ilícita, ni de narcotráfico, ni de contrabando, ni nada de eso, ¿sí? Porque eso es delito. Si yo le compro, así sea por desconocimiento, un inmueble a una persona y ese inmueble fue comprado con dineros ilícitos, a mí también me involucran en el delito, ¿sí? Porque yo debía haber filtrado de dónde venían los recursos. Lo mismo el que recibe el dinero. Lo mismo la compradora dice que sus recursos son de origen lícito y si no, si eso lo llega a comprobar alguien, pues hasta en la lista Clinton va a parar y después difícil para salir de allí. Y entonces aparece aquí las direcciones del vendedor, del comprador, se firma, la ciudad donde se firma y tal. Y nosotros siempre nos ubicamos allí como testigos del negocio. Entonces, aquí está claro la compraventa, el contrato de compraventa. ¿Listo? Ahora, ya cuando se hace el contrato de compraventa, se gira el valor de arras, yo le encargo a la notaría
que me elabore la escritura. Escogemos una notaría de confianza y qué documentos se hay que llevarle a la notaría. Entonces le llevamos una copia de este contrato que acabamos de ver. Decimos, por favor, notaría, necesitamos que nos elabore una escritura de este negocio. Este es el comprador, este es el vendedor. Tome la copia de la fotocopia de la cédula del comprador, copia de cédula del vendedor. Eh, Le tengo que aportar, el inmueble está ubicado en una propiedad horizontal, el paz y salvo de la administración al mes en que está sucediendo el negocio. Si es en marzo, paz y salvo al mes de marzo de 2026. Tengo que adjuntarle el paz y salvo de el impuesto predial. Paz y salvo del predial, paz y salvo de administración. Por parte del vendedor, debe descargar un certificado que se llama REDAM, que es un nuevo documento que se está pidiendo hace un año y es donde se verifica que ese vendedor no tiene ninguna deuda por alimentos, eh, mm, que tenga algún tipo de lío por alimentos en esa plataforma. Ese es el otro documento. Básicamente esos tres. Bueno, y hay que adjuntar una escritura, una copia de la escritura del inmueble que nos la entrega el propietario y se adjunta también allí. Con esto se pagan unos valores en la notaría por concepto de impuestos y por concepto de gastos notariales. Entonces, por ejemplo, si hacemos aquí un ejemplo, vamos a mirarlo rápidamente, sobre un apartamento de 300 millones de pesos. ¿Cuánto debería pagar? ¿Cuánto debería pagar cada una de las partes? Yo puedo ingresar a una calculadora notarial, pero ya se las proyecto. A ver, ya se las proyecto. ¿Me están escuchando bien todos? Sí. Sí, escuchamos bien. Ok. ¿Ustedes están viendo una cuestión que dice notaría? No. No, ¿Están no viendo, vemos perdón? nada. Bueno, No, señor. espérame un segundo. Espérame un segundo. Porque no. Un segundo, yo les enseño. Yo puedo calcular. Espera, a ver, ya, ya, ya. Listo. Entonces, yo puedo abrir notaría. Que eso me parece importante que la gente sepa, pero si yo les puedo. Ya, claro. Listo. Entonces, yo aquí le digo, mira, vamos a escriturar
un apartamento que vale 300 millones de pesos. Ahí sí están viendo, ¿cierto? Bueno, por 300 millones de pesos, entonces me dice, ¿usted va a afectar a vivienda familiar va a cancelar alguna afectación? No, no va a afectar nada, ni voy a constituir afectación de vivienda familiar del inmueble. Esto es una figura que se usa básicamente para proteger cuando hay niños pequeños. Se afecta a vivienda familiar, o sea, no se puede vender el inmueble hasta que los hijos cumplan 18 años. Entonces, por 300 millones de pesos, perdón, aquí me falta un cero. 300 millones de pesos. 300 millones de pesos. Entonces, dice que derechos notariales, el vendedor paga 600.000, el comprador paga 600.000, derechos notariales 1.200.000, retención en la fuente, el vendedor paga 3 millones de pesos, el comprador en otros gastos, copias, fotos, el vendedor paga 100.000, el comprador 100.000, el IVA, el vendedor paga 133.000, el comprador 133.000, el impuesto de beneficencia y registro eh, paga el comprador 5.867.000 pesos. Este impuesto lo paga íntegramente el comprador, el de beneficencia y registro. Entonces al final me sale un resumen y me dice el gran total que debe pagarse en la notaría por cuestión de gastos notariales y de impuestos es de 10.533.538 para ese apartamento que vale 300 millones de pesos. El comprador paga 6.700.538 y el vendedor 3.833.000 pesos. Entonces, ustedes siempre ven acá que el que más paga en la notaría, casi el doble, es el comprador, ¿sí? Porque al comprador se le ha cargado este impuesto de beneficencia y registro. Este valor se lo enviamos a cada uno de a comprador y vendedor para que sepan que el día en que vamos a firmar la escritura deben pagar en la notaría estos valores y no se lleven ninguna sorpresa. ¿Correcto? Entonces le damos el estimado y la persona ya va lista, va con la tarjeta de crédito, lleva el efectivo para que pague esto. Bueno, listo. Hasta ahí esto está entendido todo el tema, ¿cierto? ¿Está más o menos claro? Sí, 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 señor, está claro. Bueno, ya se firma la escritura, en la notaría se lee la escritura. Una persona de notaría lee la escritura, está el comprador, está el vendedor, estamos nosotros, estamos todos de acuerdo, se imprime la escritura, le toman las huellas a cada uno de ellos, pagan los valores respectivos y se le dice a cada uno, mire, pasan dentro de 8 días para que la escritura se la entreguemos ya en limpio y ya la notaría, una vez hecha la escritura, la envía a registro de catastro. Ese es un proceso que se demora ya como 25 días, pero es un proceso que ya después a la gente le envían su certificado, ya queda en manos de la notaría ese registro en catastro. Ya cuando se firma la escritura, ahí ya nos damos la mano, el negocio quedó concluido prácticamente y ya cada parte satisfecha. Le decimos al vendedor que por favor haga una carta a la administración presentando al nuevo propietario para que haga posesión del inmueble. Ese es el proceso completo. ¿Listos? Bueno, entonces, para no llenarnos mucho de información, yo creo que hoy podemos parar por ahí. Eh, ya seguimos en los diálogos individuales entre nosotros, aclarando dudas, gestionando cualquier inquietud. No tengan reparos en preguntar y vamos avanzando entonces en nuestras sesiones, si les Oscar, yo parece le bien. quiero hacer una pregunta. A ver, Patricia. Ese precio que se le da al propietario cuando ya se ha hecho ese estudio de mercado,
ese precio, pues por lo general la gente como que entra a negociar. ¿Ese precio se puede negociar o eso es un precio que es estándar o qué? No, el que nosotros le damos es un sugerido. Nosotros le decimos, Sí, por mire, eso. su apartamento no vale 300, sino vale 280. Pero si el Exacto. cliente dice, no, vale 300, y nosotros decimos, no, no vale eso, nosotros estamos en la potestad de decirle, señor, nosotros a ese precio no nos comprometemos a hacerle el mercadeo a su apartamento. ¿Sí? No, me refiero al que va a comprar. El que va a comprar El dice comprador. doscientos No, ahí ya, ochenta yo le doy 270 por ejemplo. no, ahí sí hay negociación. Ahí sí hay Ah, ok. negociación. Generalmente colocamos el precio unos 10, 20 millones de pesos por encima para que nos deje un margen sobre el precio mínimo que acepta el vendedor de la Ah, ok. propiedad. Ok, Para que ok. nos deje un Dale. margen de negociación porque estamos acostumbrados siempre a pedir rebaja, ¿no? Sí, Como buenos exacto, por eso le digo. colombianos. Sí. Entonces, eso es lo que pasa. Listo, entonces vamos a dejar por ahí para no saturarnos más de información. Espero que esta información nos haya hecho avanzar un poquitico más en el conocimiento del tema, lo que seguramente va a redundar en buenos resultados más adelante. ¿Ok? Gracias, sí, señor. Bueno, entonces, muchas gracias por haber estado aquí. Espero que pasen una feliz noche y seguimos en contacto. ¿Ok? Muchísimas gracias, feliz Ok, noche. muchas Ani, que gracias. estés muy bien. Chao. Gracias, gracias. Feliz noche a todos, muchas gracias. Feliz noche, Viviana. Los testigos en el Muchísimas gracias, don Oscar, que esté muy bien. Es decir, tanto los jurados como los de la Gracias, Arelis. registraduría, Que estés bien. como Buenas las noches. autoridades competentes.